primero por invitarnos, porque bueno, David y yo, muchos hemos compartido clases con vosotros, pero hacía ya unos cuantos años que no pasamos por aquí y antes estaba yo en mi casa recordando antes de venir que yo conocí a David hace exactamente 10 años en la Facultad de Física, en una charla de Ignacio Castaño, no sé si os suena, es un chico que salió de la carrera que trabajó en NVIDIA, ahora trabaja con Jonathan Blow, que es el que creó el juego de Brave, y ahora está haciendo The Witness. Pues lo conocí él a David y a su hermano gemelo en una charla de Imaginática sobre boot mapping en videojuegos. Y hace ya estos 10 años, o sea que el tiempo pasa muy rápido. Bueno, dale por fin David. Cuando nos escribió Javi Cantón, que fue la persona a través de la cual Javier se contactó con Plain Concept para que viniéramos a la charla de Wave, lo que pensamos un poco era que quizá más interesante que todo transparencia y demás, que nosotros podemos ser alumnos y sabemos que a veces eso es un rollazo, era muchísimo más divertido hacer una demostración del producto y que veáis cómo se puede hacer un pequeño videojuego. Entonces nos hemos montado una demo que la dejaremos para el final, cuando ya hayamos explicado un poco de la plataforma, en la que en una hora y media aproximadamente haremos un pequeño jueguecillo. Empezaremos por presentarnos. David y yo trabajamos en Plain Concept y Plain Concept es la que ha hecho el producto Wave. Una pequeña introducción para que entendáis por qué Wave, de dónde viene el producto, qué es a día de hoy. A continuación, unos primeros pasos en la plataforma, pues ya esa parte de David, la que os explicará una de Wave, cómo se descarga el producto, cuáles son las herramientas, cuál es el entorno de desarrollo, etc. Y en desarrollo en Wave explicará un poco la arquitectura basada en componentes, qué son las entidades, qué son los modelos, materiales, etcétera, para que veáis sobre todo la parte 3D, cómo podéis hacer vuestros propios juegos. Entonces, bueno, si le das parte ahí. Como parte de la introducción, queríamos primero explicar de dónde venimos, ¿vale? Entonces, para que un poco entendáis que Wave Engine, en el año 2010, concretamente en septiembre, Plain Concept lanzó Bye Bye Brain, que es un juego tipo Tower Defense, ¿vale? En el que tienes que situar una serie de muñequitos en la pantalla que impiden que los zombies pasen de un lateral de la pantalla al otro, ¿vale? Entonces esto lo hizo Plain Concept para Windows Phone 7, todavía no había salido Windows Phone 8, por lo cual Windows Phone 7 solo soportaba XNA y se implementó entero sobre XNA. Luego, aprovechando lo que ha dicho Javier, que hoy es verdad que antes de venir a Villa hemos recibido un correo allí del tema de que hemos superado 1 millón de descargas en el juego y eso la verdad que es una fortuna solo en Windows Phone. O sea, no estamos hablando de iOS, Android, solo la plataforma Windows Phone se ha superado ya 1 millón de descargas. Pues el problema que se encontró en aquella época, de esto hace ya 2 años y medio, ¿vale? Van a hacer hacia ahora a final de verano 3, es que para poder lanzar el juego ese en Android y en iOS no valía XNA. Porque XNA es una plataforma muy ligada a Microsoft, en este caso sobre .NET, y aunque está Monogame, ¿vale? Nosotros, bueno, en su día, como el Monogame todavía no estaba tan avanzado, sobre todo esto requiere parte 3D, muchísima parte 3D, porque donde solo tiene el menú principal y no todo el menú, porque hay una parte de fondo. Si os lo descargáis en Android y demás podéis verlo, el juego sobre un fondo tiene una parte 3D con el acelerómetro se mueve y una pequeña 2D. Monogame, que es lo que se refiere Pablo, con la implementación libre de XNA para Unix, que funciona en Android y iOS. En este caso, pues no, en el momento de ese temporal no valía por completo. No tiene levantado mucho la mano. La cosa es que la pregunta era, si queremos lanzar Bye Bye Brain, David y yo aquí todavía no estamos, pero la pregunta es, si queréis lanzar Bye Bye Brain en Android y iOS, la única opción que había era implementarla desde cero. Luego os pondremos una estadística que nos ha pasado Javi Cantón antes de venir esta mañana sobre cuántas líneas de código tenía Bye Bye Brain original, cuántas clases, métodos, etcétera, para que veáis cuál fue la ganancia al hacerlo en Wave. Pero entonces la cosa es, o bien no lo reimplementamos en Objective-C para iOS y en Java para Android, o bien un motor en C++ para que fuera compatible en ambos, o la idea feliz fue, ¿y por qué no hacemos un motor? Reescribimos Bye Bye Brain en ese motor y en ese motor funciona toda la plataforma. Bueno, pues esa fue la estrategia que en septiembre de 2010, finales de 2010, principios de 2011 se adoptó. Entonces, sí, vale. En 2011-2012, finales de 2011, principios de 2012, porque primero se atacó, si no recuerdo mal, iOS y luego fue Android con el Kindle Fire y demás, se lanzó Bye Bye Brain para Windows Phone 7, iOS en todas las versiones, Android con Kindle Fire, porque Kindle Fire tiene un market específico, se lanzó en Kindle Fire y Windows 8 con Metro, bueno, Storage, que se llama ahora, que son... Luego, si eso lo enseña David o lo enseño yo, son aplicaciones en Windows 8 pantalla completa, pensadas sobre todo para la interacción con los dedos y demás. Entonces, pues fijaros, en un año y poco se hizo un motor 3D
con sus adaptadores para las plataformas que veis ahí, y se reimplementó el tema del código de Byte para esa plataforma, con lo cual, bueno, el objetivo al principio fue conseguido, ¿vale? Y en vez de tener que reimplementar de cero varias veces el juego, el mismo equipo de trabajo hizo un motor y luego reimplementó Byte en ese motor. Entonces, la cosa interesante es si esto a Plain Concept le ha venido estupendamente bien para reducir gastos, para reducir equipo, para poder tener un juego más rápido en el mercado, pues ¿por qué no le puede servir a otras personas? Y entonces, a día de hoy, tenéis una página web en la que podéis descargaros el producto, podéis totalmente gratis, podéis probarlo, hacer vuestro juego, etc. Entonces, ¿tenemos internet? Sí, tenemos internet. Pulsa por favor en algunas cosas que tienes que salir para que... Marco, Sí. ¿gratis para ellos? Sí. Luego contamos el asterisco. Pero sí. A día de hoy, mira, por ejemplo, este proyecto es muy interesante. Una universidad de Estados Unidos, es que en Plain Concept tiene oficina en Estados Unidos, y Vicente, que es el chico que está allí, pues contactó con una universidad, y los alumnos de tercero de la universidad allí, creo que era Computer Science, hicieron este proyecto para una asignatura. Entonces, yo en concreto estuve echándoles una mano para que, pues con dudas que tenían y demás. O sea que esto lo han hecho chavales de una universidad americana con el producto. Este es el juego Bye Bye Brain Apocalypse, un juego entre Apo y Apocalypse. Esta es la versión 2 de Bye Bye Brain que se reimplementó en Wave. Si buscáis los markets tenéis que tenerla todos en iOS, Android, etc. Esto fue una demo técnica que hicimos para un cliente, el cuento de los tres cerditos, y la paradoja esta del cerdito que tiene la casa de paja, la casa de madera y la casa de... Pues hicimos una revisión del cuento en 3D. Entonces era muy interesante porque en un tablet con Windows 8, el niño arrancaba la aplicación, un libro en 3D se abría, se levantaban todas las hojas, él hacía de lobo, con lo cual podía soplar o agitar el... Hay un foro público en el que hay ya gente poniendo ejemplos de código, o lo que dice David, peticiones de cosas, pues ahí, a través de ahí podemos tener comunicación. Nos cambiamos David y yo y era... Bueno, lo primero que aquí vamos a hablar de es, muy bien, hemos dado una charla introductoria de qué fue Engine, de dónde venimos y toda esa historia, pero queremos ver ya, a ver, nosotros como desarrolladores, qué es lo que tenemos que hacer para usar Wave Engine en nuestros proyectos. Lo primero, ¿qué es lo que necesitamos? Antes Marco ha explicado que usamos la plataforma .NET, ¿vale? ¿Eso que nos ofrece? Pues, obviamente tenemos una gran cantidad de librerías que ya están implementadas, ¿vale? Podemos usar librerías de terceros, librerías de... incluso si tenemos código fuente de esa librería, pues lo podemos recompilar, coger... Y básicamente nos ayudan a reimplementar las cosas que ya han hecho otras personas, ¿vale? Y también el hecho de usar .NET es que nos está condicionando ya cuál es el entorno de desarrollo que vamos a usar, ¿vale? Wave Engine soporta, ofrecemos plantillas para desarrollar fácilmente Visual Studio 2010 y 2012, ¿vale? Estas son las plataformas que nosotros de por sí damos soporte y damos... plantillas y todo eso. Y aún así, si tú quieres desarrollar para Xamarin Studio es el antiguo, ¿os suena MonoDevelop? Vale, es el antiguo MonoDevelop. Hace 2 o 3 meses creo que Xamarin lo rebautizó en Xamarin Studio. Tú aquí perfectamente puedes hacer tus aplicaciones con Wave Engine, pero a día de hoy, seguramente con el tiempo a lo mejor daremos soporte. Tenemos plantillas, pero es que no nos ha dado tiempo a sacarlo. Efectivamente. Daremos plantillas para que tú puedas crear un proyecto directamente desde Xamarin Studio y no necesites tener Visual Studio. Aunque bueno, yo creo que con una versión de las Express creo que puedes programar. Eso justo iba yo a preguntar ahora mismo. Sí. ¿Esto funciona con las versiones Express? ¿Lo habéis probado? Sí, la versión Express funciona. Lo que pasa es que seguramente con Android, la única diferencia aquí para la Professional o Enterprise Ultimate es que la Express no permite el sistema de plugin. Por lo cual, para poder utilizar Wave en Android necesitas Mono for Android y eso requiere un plugin que te permite depurar directamente en el emulador o en el dispositivo. En este caso necesitas una versión Professional o Xamarin Studio que funcione en Windows, pero para cualquier otro caso, Windows Phone 7 y demás Metro lo puedes hacer con la Express sin problema. Es más, Xamarin Studio y con Visual Studio ya permite desde un Windows con un Mac en la misma subred. O sea, tú le das un play en Windows con Visual Studio y por la red lo depuran en un iPhone enganchado con Mac.
no puedes desarrollar con Visual Studio, depurar en Visual Studio, con las herramientas de Visual Studio, depurar en un Mac y instalar en un Mac, ¿vale? Pero bueno. Después, ¿qué necesitamos también? Pues, obviamente, bajarnos Wave Engine. Para eso tenemos aquí la página web de Wave Engine, entramos y tiene un botón de descarga, te bajas el instalable, lo instalas y, en fin. Y dentro de la página web tienes pues documentación, ejemplos, Hands of Lab, esos son muy interesantes, tutoriales y cosas, o sea que más con el tiempo va evolucionando y vamos agrandando. Sí, el último que hemos sacado es como hacer un pequeño brace, que es con el spreadsheet de Teams, el muñequito como hace que se una pantalla. Eso cada poco tiempo se van añadiendo ahí tutoriales. Luego, ¿qué plataforma soportamos? Ya lo ha explicado un poco Marcos. De momento, a día de hoy, soportamos iOS, Android, Windows en escritorio, aplicaciones de escritorio, Windows Store, aplicaciones para la Windows Store de Windows 8, ¿vale? Que son una novedad que ha metido Windows 8 en esta última versión, y para Windows Phone 7 y Windows Phone 8 está en camino, ¿vale? Es más, ya está en una beta interna que funciona bastante bien, pero todavía están puliendo unas cosillas en Madrid. Y bien, un poco la pregunta peliaguda. En iOS y en Android, pues necesitamos una licencia de Xamarin, ¿vale? En concreto Xamarin 2.0, que es la que estamos desarrollando. Y a día de hoy, poco lo que antes hemos estado comentando, hay una licencia gratuita Starter con una limitación de 32.000 líneas de código BIM, ¿vale? Esto tenemos un poco que probarlo internamente a ver cuáles son las limitaciones, en qué afecta, porque ya te digo, es algo bastante novedoso, ¿vale? Y bueno. Ahora, nosotros instalamos Wave, muy bien, pero ¿esto qué herramienta nos da? ¿Vale? Wave, para empezar, nos da una serie de herramientas y lo primero que nos da son, obviamente, las librerías de Wave Engine, ¿vale? Estos son los assemblies de Wave Engine que nos permiten a nosotros consumirlos en nuestro proyecto, los códigos fuentes, de materiales, en fin, bastante las librerías de Wave Engine. Luego, plantillas para Visual Studio, ¿vale? Eso nos permite, no se ve muy bien, ahora lo veremos en un sample. Nos permite, mediante una plantilla, pues creamos como un punto de comienzo para hacer nuestro juego de forma fácil, ¿vale? Y no necesitamos nosotros que tener la tediosa tarea de ensamblar, enganchar proyectos y esas historias. Otra cosa, el Wave Editor ahora mismo se llama Asset Exporter, ¿vale? Que lo que nos hace es procesar los recursos de nuestro juego, de nuestra aplicación, ¿vale? Genera los recursos ya en el formato interno que utiliza Wave, porque Wave directamente no usa JPG, PNG, ficheros.x, sino utiliza un formato procesado de forma que sea más óptimo la carga y la representación, ¿vale? Pues esta herramienta lo que nos permite es un poco generar esos recursos, un poco similar a lo que tú vas a hacer mañana. Wave tiene, Unity tiene su editor también para poder cargar elementos. Esto es, de momento, solo tenemos un generador de recursos, ¿vale? De exportar recursos. En un futuro pues permitiremos aquí una edición de la cena y todas historias, pero de momento solo nos limitamos a carga de recursos. Esta herramienta es muy importante, el Wave Converter Tool. Esta herramienta que nos da, que nos permite, pues una solución que nosotros hemos creado, nos la convierte en multiplataforma. Es decir, seleccionamos la solución y podemos exportarlo en las plataformas que queramos, ¿vale? Eso ya nos genera una solución de Visual Studio, abrimos solución, la ejecutamos, copiando algunos de los recursos que hemos usado y eso ya funciona en esos dispositivos. ¿Pero hace un proyecto por cada plataforma o hace un proyecto...? Hace un proyecto por cada plataforma. Lo que hacen los CSPro, que son como los ficheros donde tiene referencia al punto .cs, lo que tiene Eclipse, en ese mismo directorio tendrás distintos ficheros de .slm o .csPro en función de a quién ataque, y aprovecha los mismos ficheros de código fuente, ¿no? Efectivamente, más tú aprovechas los códigos fuentes son compartidos. Lo único que cambia son la solución, los proyectos que atacan a los mismos ficheros, pero te permiten compartir un estilo quizá como hace el MGDX, ¿no? Te genera, no sé si lo habéis visto, vamos, que te genera
varios proyectos, uno por cada plataforma, pero Claro. el código fuente está solamente en el proyecto base. Efectivamente, ahora lo vamos a ver y se van a entender Luego perfectamente. por ejemplo, Sí, pasa. Otra cosa muy importante, esto no viene en el instalador, pero te lo puedes bajar de la página web. Es el Example Browser, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues un visor, tú te lo bajas, creo que son 160 megas de ejemplos, tutoriales y cosas de esas. Es un listado de ejemplos donde tú puedes ejecutar el ejemplo, instalarte código fuente, verlo, ¿vale? Es una colección de, creo que a día de hoy son 68 ejemplos y va creciendo. Cada vez que metemos una nueva funcionalidad, pues la gente pues meterá nuevos ejemplos para explicar esa funcionalidad. Y esto es bastante útil para ustedes desarrollar. Pues ya, ¿Sí? Perdón. iba a decir que hay unos botones, unos replay que te la arranca y otro es para descargarte el fichero de código fuente y puedes ya tú tocar la solución en fin, que ahí tenéis mucha base de código por si queréis hacer vuestro propio juego. ¿Los ejemplos los sube la gente o son ejemplos que vais haciendo en De momento somos Nintendo. En este Que caso, los desarrollamos porque nosotros. había, como has dicho, que la gente lo va subiendo para mostrar nuevas características, pensaba que No, era como... igual cada vez que se implementa en web una nueva característica, Vale. pues se publica y generalmente se hace un nuevo ejemplo pues, para que la gente entienda cómo se utiliza esa característica. ¿Vale? Sí, yo tengo el fenómeno mapping, un ejemplo del material con el mapping que para, ¿sabes? Como pequeñas unidades de... Sí. Sí, porque hay muchas veces que se dice implementamos, yo qué sé, Ahí ¿qué lo llevo. hago? Pero ¿cómo se usa? Claro, Efectivamente. Pues la idea es muy aislado, un ejemplo muy aislado de solo esa funcionalidad. Y ahora, un poco vamos a... Una curiosidad sobre la instalación. Vamos a suponer que yo tengo un Windows con el Visual Studio, con el Visual Studio 3. Yo me instalo Wave. Una vez que termino la instalación de Wave, cuando me vaya a mi Windows, yo van a salir de las plantillas para hacer... Si le das al file, New Project en Visual Studio, dentro de C# debería salir un nuevo directorio que es Wave Engine. Ya sale solo del tirón. Debería salir sin tocar nada. Si a alguien le fallara eso, decídnoslo y lo miramos en un momento, o bien hay un fallo en el instalador y en el foro, por favor, aclarárnoslo. Ha sido un poco raro, ¿no? No sé si es por la... A ver, ¿puedo apagar la luz? Yo creo que está un poco de nada, seguramente la configuración, pero bueno. Haz una cosa, con control de la rueda, sube el tamaño de la letra del código y por lo menos se ve. Vale. Bueno, básicamente esto es Visual Studio 2010, podemos usar 2012 o 2010, en este momento voy a coger el 2010. Y aquí vamos a crear un proyecto, el típico Lamundo, ¿vale? No sé si lo veis bien. Aquí, esto es una ventana donde... Aquí se ve, no se ve muy bien. Aquí nos dan los distintos tipos de plantillas de proyectos que están instaladas en nuestro Visual Studio y cuando ustedes instaláis Wave Engine, aquí en la parte de Visual C# os mete una sección con dos tipos de plantillas. No sé si se ve bien. Y con la tecla de Windows y un mate sale luz de esta construcción. Bueno, pero un poco bestia, ¿no? Está bien. Vale. Vale. Se ve bien más o menos, ¿no? Aquí nos genera dos plantillas, Game Library, si queremos generar una librería para nuestro juego, o Game Project, que directamente nos genera un juego, ¿vale? Pero te voy a coger punto menos y a generar en carpeta download, hello wave, ¿ok? La idea es ya sé que que un pequeño controlamundo y ya luego hacemos la demo que hemos hablado, que hicimos joystick, etc. Que veáis un poco. Creamos el proyecto y si veis en la solución, ¿vale? Nos ha creado la solución con dos proyectos. Esto es importante. Tenemos el primer proyecto que aquí se llama Hello Wave 2 y aquí Hello Wave Project. El con el que nosotros vamos a tocar código, que vamos a generar nuestra solución y nuestras lógicas de juego, las entidades y todo eso, es en este proyecto. Aquí, si os fijáis, tenemos el juego, nuestra escena, que después explicaremos bien. Y el primer proyecto, lo que se encarga es lo que nosotros llamamos el launcher, lo que depende de cada plataforma. Es decir, si nosotros con la herramienta de convertidor de proyectos generamos un proyecto de Android, tendremos exactamente lo mismo, pero el proyecto este de aquí
será el launcher de Android y tendrá su código específico para generar una actividad, la pantalla OpenGL, llamar a nuestro código web, al adaptador de web, ¿vale? Bien. Vale, si de aquí el código bien. Tenemos nuestra clase MyScene, ¿vale? Donde aquí es la cena de Wave Engine, donde nosotros añadimos el código para crear nuestros componentes. Pues vamos a crear fácilmente un... En Wave podéis poner tantas escenas como queráis, hacer transiciones, pero por defecto la plantilla te provee una que tiene un fondo azul y tú yo luego ya a tu gusto puedes meter los cubos que quieras o bueno, mallas, lo que tú quieras y la modificas. Después explicarme un poquito bien. Aquí básicamente hemos añadido un test block, le hemos puesto hola mundo y hemos añadido la escena, la entidad, ¿vale? Para que lo trate web. Y si ejecutamos esto, nos sale, esto es lo que ofrece la plantilla, un fondo azul y el texto que hemos añadido, ¿vale? Esto en principio no tiene más complejidad y con aquí ya podemos nosotros empezar a tirar líneas de código como unos locos y hacer nuestro juego. Y vale, volvemos a la presentación. Uy, está flojito. Sí. Hemos visto uno a la mundo, el tipo de mundo de todas las plataformas. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo se desarrolla un web, ¿vale? Bien. Una cosa que antes ya ha comentado bien Marcos es que en Wave utilizamos el paradigma de arquitectura orientada a componentes, ¿vale? Eso es una analogía que creo que se inventó Marcos o la patentó Marcos, yo qué sé. Es el tema de un civil con esa arquitectura con el tema de los muñequitos de Lego, ¿vale? En el cual cada elemento de Lego está conformado con distintas piezas de Lego. Por eso aquí veréis cositas de Lego en la presentación, ¿vale? Esa arquitectura últimamente en los GDC, en las charlas de desarrolladores de videojuegos está bastante de moda y se está utilizando bastante. Pues bien, no sé si antes habéis visto el código, el código que hemos creado, había una clase que se llamaba MyScene, ¿vale? Eso entra dentro de lo que es el primer concepto que tenemos en Wave y es... ¿Puedes hacerme un momentito de directo? Es el concepto de escena en Wave, ¿vale? En Wave una escena es una pantalla que contiene elementos, ¿vale? Es decir, una pantalla donde nosotros tenemos nuestro contenido, agregamos nuestros interfaz de usuario, nuestros objetos 3D, nuestras texturas, nuestras historias y ese contenido cuando podemos pasar a otras escenas. Y cuando pasamos a una nueva escena, pues se descarga el contenido que hemos creado y se carga la nueva escena y se vuelve a crear y se crea el contenido de esa nueva escena, ¿vale? Eso pues, básicamente una escena es una pantalla lógica en nuestro juego. ¿Siguiente? Entidades. ¿Qué entendemos nosotros aquí por entidades? Pues un poco ya lo hemos explicado. En este caso, en el símil aquí de los muñecajos estos de Lego, una entidad es una casa, un coche, un avión, ¿vale? Y una entidad, si os fijáis aquí, está compuesto por piezas de Lego, ¿vale? Nuestras piezas de Lego son los componentes de web que nosotros usamos. Y una entidad no es más que un contenedor de componentes, ¿vale? Cada componente pues, aporta funcionalidad a la entidad en concreto, ¿vale? ¿Pasa así también? Vale. Luego, otra cosa importante, ¿qué son los componentes? Son las piezas de Lego que nosotros tenemos para hacer nuestros muñecos, ¿no? Componentes. Tenemos tres tipos de componentes, aunque todos heredan de una misma clase, que es componente. Tenemos tres tipos bien diferenciados de componentes. Uno es el componente base y pelado y montado, ¿vale? Que lo único que contiene información, que nos describe un poco, tiene propiedades del objeto,
de la entidad en concreto, que describe la entidad. Otro tipo de componente es el componente behaviors. Ese componente lo que hace es actualizar y modificar, dar un comportamiento al objeto. Por ejemplo, un componente de tipo behaviors puede ser un componente que nos modifique, por ejemplo, nos calcule la física o la animación de un personaje, ¿vale? El componente behaviors, cada frame, actualizará el estado del personaje. En este caso, por ejemplo, la animación que tenga el muñeco, o si la pelota cae, como rebota, toda esa historia. Eso, la diferencia entre behaviors y components es que behaviors tiene un ciclo update en el cual cada vez que se actualiza la entidad, ese componente ejecuta un ciclo update y ahí permite modificar un patrón MVP. Sí, por ejemplo, Podría asimilar un poco el componente con el modelo, behavior con el controlador. Sí, eso lo que refiere. Un poco la idea es, si por ejemplo tenéis que detectar pulsaciones del teclado de la pantalla en un teléfono, en el ciclo update que dice David, ahí detectaríais por cuánto dedo hay en pantalla, cuál es la posición y haréis la lógica de esa parte. Efectivamente, por ejemplo, si tú tienes un componente físico, ¿no? Que te describa la física, con ese componente, pues en su ciclo update llamará a un gestor de física que actualiza la posición y la rotación de su objeto, ¿vale? Después tenemos otro tipo de componentes, que son los drawables, que lo único que se encarga es de pintar, ¿vale? Pinta lo que tenga que pintar, ya sea pinta un modelo 3D, un sprite en pantalla, un modelo animado, pinta cosas, ¿vale? Y con estas tres cosas tenemos una librería bastante extensa de componentes, juntando piezas, pues con eso hacemos nuestros juegos, ¿vale? ¿La siguiente pantalla? Otra cosa interesante, otro concepto, son el tema de los managers, ¿vale? Son los distintos gestores, los managers que tiene Wave, ¿vale? Para un poco procesar las entidades y hacer que el juego avance. Tenemos principalmente estos managers, un poco de forma muy por encima. El Entity Manager es el que lleva el control, es el que lleva la lista de todas las entidades de nuestro juego, ¿vale? Nosotros ahí podemos añadir entidades, quitar entidades, pedir por entidades, ¿vale? Referenciar entidades. Render Manager es un manager que se encarga de pintar nuestro juego, ¿vale? Este Render Manager lo que se va a encargar es de pedir cuáles son los componentes de tipo drawable que existen en nuestro juego y los pinta, ¿vale? Se comunicará con PGN, DirectX, dependiendo de la plataforma, y pintará. Behavior Manager actualiza todos los behaviors, ¿vale? Todos los componentes behaviors, y Physics Manager pues, actualiza todos los objetos físicos, ¿vale? Se encarga de comunicar con objetos físicos. Al final no dejan de ser clases con método estático, en cualquier parte de tu código puedes llamarlo. Cuando el Render Manager tiene información sobre si lo que se renderiza en pantalla es una malla sólida, es un wireframe, puedes cambiar de estado, puedes... el Entity Manager añade o elimina elementos de la pantalla de la escena, pues digo, son clases con método estático y lo puedes llamar desde cualquier momento. ¿Es el siguiente? Ahí no sé muy bien. Dale. Básicamente aquí el Entity Manager, vale, lo que mantiene es la referencia de todas las entidades que hay en nuestro juego. Por ejemplo, si tenemos un player o una entidad, a su vez puedes tener una entidad hija, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que un player tiene un arma, tenemos aquí, por ejemplo, una roca por ahí suelta, aquí un alien monta en un coche, cosa más rara. Nadie en un coche viniendo y este tío le va a meter un tiro al alien, ¿no? Que podemos hallar lo que nosotros queramos, ¿no? Pero un poco tenemos, en el Entity Manager tiene la jerarquía, el árbol de entidades de nuestro juego, ¿vale? ¿Pasa al siguiente? Otra cosa, por ejemplo, un ejemplo de una típica entidad en Wave Engine, ¿vale? Solemos tener una entidad Transform 3D que tiene la posición, rotación, un poco la situación del objeto en la escena, ¿vale? Por ejemplo, un modelo, podemos tener modelo que a representar, un box collider, que esto nos da información del bounding box de ese objeto para, desde el punto de vista físico, poder colisionar con él y toda esa historia. Estos son entidades, componentes base, que lo único que contienen es información, ¿vale? Aquí lo único que tienen son propiedades que son consultadas por los otros tipos de componentes. En este caso,
un componente de tipo Animation 3D, ¿vale? Rigid Body 3D y Model Renderer. Animation 3D es un tipo Behavior que lo único que hace es actualizar el modelo para que se pinte conforme una animación. Tengo un personaje en una animación. El Rigid Body creo que lo que tiene es animación física, gestión de física, y Model Renderer lo que hace es pintar el modelo, ¿vale? Paso a la Por ejemplo, el 3D, para que veáis, tiene una propiedad que es X y Z, que lo que le dice al resto de componentes, pues en qué punto de pantalla hay que pintar dentro. En vez de tener X y Z, pues en un componente base, pues en una clase base, pues se le añade como un componente a cualquier entidad. Bueno, esto básicamente cada uno de los distintos managers lo que van a hacer es que cuando yo quiero una entidad lo añado al Entity Manager, pues pasa a la siguiente, te aparece cada manager, lo que hace es pedir su componente su componente al cual se refiere, ¿vale? En el caso de Behavior Manager pedirá el Animation 3D, Physics Manager pedirá su componente de física y el Render Manager su componente de renderizado. Y así cada uno sabe con qué objetos tratar, ¿vale? Bien. Una pregunta sobre esto que hemos visto. ¿Todo esto está sincronizado? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero borrar una entidad, porque ya no la necesito, por ejemplo, una bala, un disparo, Sí, tú un lo puedes muñeco borrar, como si lo quito del entity también se quita de la escena. Efectivamente, eso lo hace internamente. Cuando tú añades, la transparencia anterior, cuando tú añades un objeto al Entity Manager, automáticamente, no sé si el Entity Manager pide y envía a cada manager el componente para que lo trate, ¿vale? ¿Puedo decir? Bien, nosotros en Wave se ofrece una librería bastante extensa de componentes para que ustedes lo uséis, ¿vale? Tenemos componentes de animación, de cámara para hacer un poco la cámara por la escena, poder manejar gestos, hacer gráficos 2D, interfaces de usuario, con sprites y cosas de esas. Tenemos gráficos 3D, modelos animados, infinidad de cosas, sistema de partículas, interfaces de usuario, ¿vale? Tenemos bastante cosas aquí, ¿vale? Y una cosa que creo que se hizo, pasa a la siguiente transparencia, que no se ve, pero bueno. ¿Qué? Sí, ya lo voy a mencionar. Es el hecho de que creo que fue la semana pasada publicamos nuestra librería de componentes, el código fuente lo publicamos en GitHub, de forma de que ustedes podéis desarrollar vuestros propios componentes viendo cómo nosotros hemos hecho los nuestros. De forma lo podéis extender, podéis ver cómo están hechos, cómo se comunican y entonces no se ve muy bien, pero si buscáis en GitHub Wave Engine os tiene que salir el código fuente, ¿vale? El más actualizado hace 17 minutos. Es verdad. Me lo estaba pensando, digo, lo digo. Yo lo sé. Vale. Y bueno, y Wave Service, aparte de los managers y toda esa historia, Wave ofrece una serie de servicios, en el caso, por ejemplo, de gestión de entradas, ya sea entrada táctil, entrada de ratón, entrada de teclado, de, por ejemplo, gestión de los de assets, aquí podemos cargar los distintos assets, las texturas y todo eso que nosotros queramos, gestión de sonido, reproducción de vídeo, micrófono, en fin, estos son servicios que, si os fijáis, son dependientes de cada plataforma, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la gestión de entrada táctil, dependiendo de la plataforma, se programa de una forma u otra. Pues los servicios no son más que APIs unificadas, ¿vale? Que exponen cada una de estas funcionalidades de forma común. Y tú puedes programar fácilmente, sin la complejidad de cada uno de las plataformas distintas. Una fachada encima para unificar el acelerómetro. De hecho, Javi nos dijo esta mañana el acelerómetro, el ejemplo ese es muy bueno porque el acelerómetro en Android es un flotante entre 0 y 30, por ejemplo, o max value. En Windows Phone 7 creo que va de -1 a 1, en Windows 8 va de 0 a 1 en real. Es decir, en función de la plataforma, pues si tú quieres saber si está orientado a la izquierda o a la derecha o donde sea el terminal, es un valor u otro. Esta fachada es un valor entre 0 y 1. Entonces, te normaliza la fachada, te dice, vale, de tal, y yo internamente se hace el trabajo de traducción a cada una de las plataformas. Normalizar todo para que te devuelva lo mismo. Importante, por ejemplo, el Graphic Device. Esto es, yo creo, de los servicios aquí, esto de los más gordos, ¿vale? El Graphic Device en Windows
en todas las plataformas Windows utilizan DirectX y en Android y en iOS utiliza OpenGL. Pues internamente toda la lógica de pintado y todo eso está, digamos, se abstrae al usuario. Aquí compras dentro de la aplicación, podemos hacer infinidad de cosas. Pues, Sí. Bueno, una pregunta técnica, Sí. sí, eso sí corresponde ahora. Ahora que has hablado de Graphity Byte, te voy a preguntar que, bueno, obviamente resulta que cada plataforma se tira de la plataforma gráfica nativa, ¿no? Entonces, OpenGL, que hemos dicho en iOS y Android, el resto DirectX, ¿y por qué no habéis tirado todo por OpenGL? Porque en Windows, por ejemplo, en Metro... Porque imagino entonces que no podemos bajar, no se puede bajar a más bajo nivel que... El problema es que, por ejemplo, tú tienes plataformas Windows Phone, Windows Phone 7, Windows Phone 8 y aplicaciones Metro, es decir, Windows 8, no permiten otra cosa. Bueno, Windows Phone 7 solo permite trabajar en XNA. Ahora tú te metes en Windows Store y Windows Phone 8 solo permite DirectX, ¿vale? Pero tú coges Windows, bueno, Windows permite OpenGL y permite DirectX, ¿vale? Pero debido a que ya teníamos que desarrollar algo en DirectX, pues ya lo aprovechamos para Windows, ¿no? Pero un poco es heterogéneo, ¿no? Toda la plataforma Windows utiliza DirectX, ¿vale? Entonces, el suelo nivel está ahí, ¿no? Efectivamente, nosotros ofrecemos una librería de materiales, ¿vale? Además, lo podéis ver el código fuente, y probablemente en un futuro se permita que los desarrolladores hagan sus propios materiales. Es decir, tendrás que hacer tu código en HLSL y tu código en GLSL, ¿vale? Pero te da la opción de tú poder hacer tus propios materiales, ¿vale? Bueno, no lo he preguntado, pero ya entonces no... para hacer shades, entonces... Efectivamente, a día de hoy nosotros tenemos una serie de materiales, una librería de materiales, ¿vale? Soportamos típico Basic Material, Normal Mapping, tenemos una lista de materiales, ¿vale? Environmental Maps, en fin, una serie de materiales, y en un futuro meteremos más shaders y permitiremos que los usuarios fácilmente, más date cuenta que nosotros, al fin y al cabo, nosotros implementamos, usando la misma arquitectura de componentes, implementamos los materiales internamente. Lo que nosotros daremos es la opción de que los desarrolladores pueden implementar sus propios shaders. No, pero por curiosidad, ¿no? Que yo ya no tengo shader en mi vida, ¿no? Bueno, sí, sabemos que quien hace juego en 3D normalmente utiliza HLSL o... Pero también es importante porque esto está orientado a Wave Engine y sí está orientado a plataformas móviles. Y a día de hoy tampoco las plataformas móviles permiten mucha librería, aunque tú con HLSL puedes hacer cosas muy complejas, la propia potencia de los móviles te restringe, ¿vale? Si tú no... Hay cosas de librerías que puedes hacer con DirectX 11 o OpenGL de escritorio, sin embargo... se puede hacer OpenGL S2.0, que es lo que utilizamos nosotros, se puede hacer cosas bastante potentes, pero la propia potencia y sobre todo el Android que tienen que limitar al mínimo común, ¿vale? Pero aún así ya digo, nosotros se puede hacer cosas bastante potentes con Wave Engine, ya lo veremos. ¿Sí? ¿Permite hacer shader propio? Lo hemos dicho antes. Sí, pero en un no sé futuro- qué duplicar el código GLSL. Hombre, si tú solo vas a trabajar para Android y en iOS, obviamente solo te ahorra trabajártelo en HLSL, pero aún así el código HLSL y GLSL es similar, ¿vale? Pero en un futuro probablemente, yo creo que eso ya lo hemos hablado enteramente y les vamos a dar la opción de que tú te permitas hacer tus propios materiales, ¿vale? Pero entonces tenéis que construir un editor de materiales. Un editor de materiales. Bueno, tú puedes escribir el código y luego compilarlo, ¿no? Para que luego se pueda consumir. Sí, extenderlo. Es que también, por ejemplo, Wave Editor en un futuro te permitirá pues, editar una escena. Entonces, yo, por ejemplo, y Wave Editor está preparado para que tú puedas hacer en un futuro hacer extensiones de Wave Editor. Entonces, tú, si por ejemplo, si tú le metes nuevos shaders, pues te lo detectará seguramente y te permitirá hacer tu escena con los nuevos shaders que tú has hecho, los nuevos materiales. Pero ya digo, a día de hoy, o sea, los materiales que están en Wave Engine son para los más comunes que se pueden usar, ¿vale? Y son bastante potentes y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pues viene la demo. Sí. Si quieres, Venga, lo que nos ocupa es curso de aquí. Ahora vamos a dar un poco lo que es La idea es hacer una demo pues, para que vean cómo corren Android, etcétera. cómo se crean cosas, entonces, ¿vale?
Y en fin, a ver si se ve bien. ¿Esto no tiene configuración de brillo o algo este proyecto? ¿Es por brillo o por ¿Le das ese que es por brillo? Yo creo que resolución también. Yo creo que no. Yo creo que es por brillo. Vale. Oye, ¿tú sabes utilizar? Es lo que estábamos hablando, que deberíamos reivindicar. De todas maneras, ahora lo podemos. Pero no, el brillo ya va a brillo de aquí. Debe ser. No sé. Vale, no, ha sido. Si le das un gamma correcto, la configuración de la tarjeta, pues gamma correcto no lleva. Puede ser. Yo creo que no. ¿Visto la cambiación? No. ¿Está en nivel de color? No, están aquí, ¿no? Pero si ya está el panel de control de vídeo. Sí, el problema es que aquí no... Tenía que dar Sí, no, el vídeo y las materiales que te cambian de Yo creo que sí se da bien, se ve chico, después puedo tener todas más grandes, pero se ve bien, ¿no? Más o menos, si no se ve tan saturado. Sí, Se Visual ve Studio, bien. Visual Studio en tema negro, así que por lo menos para que... Bueno, lo que tenemos que hacer es crear un proyecto, ahora lo vamos a hacer en Visual Studio 2012. Creamos nuestro proyecto juego de Wave. Vamos a hacer un game push lab. Ya se tiene que cambiar. Pues lab 2. Te hacía el mal. Demo. Examen. Control de versión esta roja. Bueno 2.3 final. Sí, por favor, ¿no? El código fuente es exactamente Con y la rueda de... Sí, sí, sí. Oye bien, ¿no? Era aquí sin Yo aquí tengo 3 metros para atrás para verlo. Pero bueno, veis bien, ¿no? Sí. Bueno, es lo que hay. Si le das, si quitas esto, puedes dar aquí al pin. No, lo voy a quitar porque esto igual es inútil. En fin, porque ya vimos antes de que, bueno, la plantilla, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera una escena, ¿ves? Nuestra clase que extiende de escena. La escena tiene un método createScene, donde nosotros aquí creamos la escena, obviamente, como eso porque no me indica. Y os genera la plantilla una clase game, que si os fijáis, no me digas que voy a tener que hacer esto porque ahora lo cambio en las propiedades. Nos genera una clase game que, si os fijáis, la clase game es un poco gestiona nuestro juego. Y lo primero que hace al inicializarlo es crearnos una escena, añadir al Screen Layer, que es el manejador de screens, nos añade la escena que hemos creado y le da apply, que lo que hace es lanzar esta escena. ¿Vale? Y esto lo que nos hace es myScene, crea una instancia, e invoca el método createScene, crea nuestra escena y se representa. No sé cuántas veces he dicho la palabra escena. En fin. Y introducimos aquí el código. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una demo, una pequeña demo, lo que de tiempo, en el cual vamos a manejar a un personaje con un joystick virtual, ¿vale? Vamos a crear un mundo, un pequeñito mundo, ¿vale? Un personaje
esqueleto, con animación esquelética, y con el joystick manejaremos que vaya para adelante, para atrás y todo eso, de forma que poco veamos cómo se pueden hacer juegos, los distintos elementos de desarrollo de Wave. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Lo primero que vamos a hacer es crear un plano, ¿vale? Creamos un suelo para que nosotros podamos poner ahí las cosas. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos que hacer es crear nuestra entidad. Creamos una entidad, ¿vale? ¿Cómo se crea una entidad? Entity, en la clase, por ejemplo, floor. Voy a poner aquí un createescenario. Voy a crear un método, ¿vale? Para crear el escenario. Entity, floor, new entity. Si os fijáis, la entidad tiene que tener como parámetro, le tienes que especificar un nombre, ¿vale? Le ponemos floor, este nombre es un nombre identificativo con el cual después nosotros podemos buscar entidades, ¿vale? Creamos floor y ahora lo que necesitamos es añadir componentes. ¿Para qué? Para que esto sea un suelo. ¿Cómo se añade componentes? Pues podemos hacer floor.addComponent, ¿vale? Y nosotros aquí pues creamos los componentes y se los añadimos. O sea, se puede hacer de esta forma, o también una cosa que se ha implementado en Wave es que se llaman las ¿cómo se llama? Interfaces fluidas, ¿vale? De forma que, por ejemplo, el método addComponent, si os fijáis, devuelve el objeto this. Entonces nosotros podemos anidar distintos componentes, por ejemplo, porque solo con el entity lo que tendrías es como una especie de contenedor. contenedor. Lo pones en la escena y no sale nada. No tiene nada. Tú le tienes que añadir las distintas piezas de Lego para que te componga la entidad, ¿vale? ¿Qué le vamos a añadir? Tenemos que añadir para el suelo, por ejemplo, cualquier objeto 3D, tenemos que añadirle un transform 3D, que es un componente que, si os fijáis, tiene, no se ve muy bien, pero le podemos especificar posición, ¿vale? Le podemos especificar rotación, escala. Este componente es lo que nos sitúa el objeto en el mundo, la típica matriz de transformación de un objeto, los que estén muy dados los que tengáis conocimiento de 3D, ¿vale? Otros componentes que hacen falta. Por ejemplo, si vamos a hacer un suelo, necesitamos un... ¿Qué ha dicho? Un rigid body. Un rigid body, bueno. No va a hacer falta porque no va a ser físico, pero necesitamos la malla, el modelo, ¿vale? De momento vamos a crear model. Create plano, bueno, de la columna, que es el que hemos visto antes en el 3D Studio, ¿vale? Bien, ¿qué pasa que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a crear una serie de columnas, ¿vale? Vamos a crear distintas entidades para que hagan un poco, simulen esto que hemos visto aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí he creado yo las columnas separadas por 8 metros, por 8 unidades, ¿vale? ¿Cómo lo hago esto? Pues for igual a 0 y menos que 4 y más. Ay. Son los filas for y j igual a 0, j menor que 2, j más. Al final no, ¿no? Al final quitar. Sí, se me ha pasado. Vale, esto aquí nos va a crear entidades, esto nos va a crear 8 entidades, pero nos lo va a crear todo en el mismo sitio, que tenemos que especificar la posición, en donde queremos crearlo, ¿vale? Pues esto se hace en el constructor de la clase transform. Le decimos que la posición es, a ver si me acuerdo, new vector 3, a ver, el eje x, el eje x va a ser menos 4 más 8
por J, ¿vale? El eje X, el eje Z es el de profundidad, el eje Y es el de que te da la altura y el eje X es el transversal. Aquí hemos especificado que cuando digamos estas dos filas de columnas, ahora lo que tenemos que especificarle es la profundidad, ¿vale? Pues en el eje Z le decimos que va a ser 8 por Y, ¿vale? Esto que falla. Ah, porque falta el 0, que hemos dicho que en el eje de altura no va a haber nada. No sé si entendéis esto que he puesto aquí, ¿vale? Básicamente me creo con mis índices, me posiciono los objetos de forma chapucera, pero bueno. Y si ejecuto esto, va a petar, ¿vale? De una forma cruel. Bien. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué te dice? No sé si se lee bien. Entity column is already contained on the entity manager. ¿Por qué? O sea, ¿quién sabe por ahí? ¿Por qué? Estoy añadiendo 8 entidades con el mismo nombre. ¿Qué hago aquí? Pues me creo un int en el column o al 0 y aquí en el nombre le añado un en el column más, ¿vale? Si esto lo ejecuto, esto ya es otra cosa, ¿vale? Aquí la columna se cae, pero bueno, no pasa nada. ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta añadir la mujer, ¿vale? El personaje animado. El personaje animado, me voy a crear para ello un método this.createCharacter, ¿vale? Y aquí al final algo quitado. ¿Qué pasa aquí? Coño, estoy añadiendo más. Bien. El personaje animado, si nos centramos en el personaje animado, un personaje animado, ¿de qué consta? Un personaje animado, normalmente, en todos los engines, consta de una malla, ¿vale? Una malla con polígonos, ¿vale? Y después contiene una jerarquía de esqueletos que nosotros animamos. En este caso, si os fijáis, lo que animamos son los esqueletos, a ver si se ven. ¿Veis estas cajitas que tenéis aquí? Son, digamos, los esqueletos de nuestra malla, de la malla del personaje, ¿vale? Lo que hacemos es, animamos, vuestro grafista, si anima el objeto del esqueleto, ¿vale? Directamente, mediante un mapa de influencias, somos capaces de decirle cada vértice a qué objeto del esqueleto pertenece, de forma que cuando movemos un hueso del esqueleto, pues nos arrastra con nosotros la malla, ¿vale? Y de esta forma no tenemos que animar individualmente cada vértice del modelo, sino animando el esqueleto. Es más, el Studio tiene tremendamente potente para hacer esto, pues nos permite animaciones bastante fluidas y bastante chulas, ¿vale? Bien, tenemos un post bastante interesante que nos dice cómo exportar un modelo, en el blog de Wave nos dice cómo exportar un modelo animado a .x, ¿vale? Yo no lo voy a explicar aquí porque eso puede ser bastante, a lo mejor, pesado y todo eso. Yo tengo ya directamente los ficheros .x generados, ¿vale? Y os voy a decir cómo se utilizan dentro de Wave. Nos vamos al Wave Editor y si os fijáis, si os acordáis, tenemos aquí generados estos dos ficheros, 2.x. Los 2.x, si vamos a la carpeta, si os fijáis, son exactamente View Details, ocupan, es más, os puedo decir que son exactamente el mismo fichero, pero generalmente se duplica para sobre uno aplicarle las opciones para que genere el modelo animado y para el otro fichero decirle que exporte
las opciones de animación, que exporte las animaciones que tiene el modelo, ¿vale? Es decir, de forma que nosotros en Wave, el modelo, este va a ser el que va a contener el modelo animado. Nosotros aquí le damos las mismas opciones que le dimos a otros objetos, le invertimos las normales y generamos el espacio tangent posteriormente para aplicar el normal mapping. Y luego aquí tenemos opciones solo para los modelos animados. En este caso le vamos a decir que los pesos de los vértices asignados a los huesos que sean completos, que no haga optimización, ¿vale? Esto hace que las articulaciones sean mejor. Y por otro lado, en modelo de animaciones le vamos a decir que la única opción que necesita es que nos exporte las animaciones. Y esto ya automáticamente te mira cuáles son las animaciones dentro de este modelo y nos crea un fichero de animación. Y luego para la textura, pues voy a quitar el premultiply, después digo por qué. La textura nada más por aquí. ¿Vale? Exportamos de nuevo, porque hemos hecho modificaciones. Y añadimos los recursos que hemos generado a nuestro proyecto. En concreto los ficheros de ISI. Añadimos nuestro proyecto. Placa. Pedimos que sea de tipo content, copy always. Y ahora vamos a crear el modelo de ISI, ¿vale? Entity ISIS igual a new, igual que antes. ISIS. ¿Qué diferencia hay ahora? Bueno, Transform 3D. Transform 3D esto es común. ¿Qué diferencia ahora? Antiguamente creamos un modelo, ¿vale? Aquí un modelo animado necesita que le especifiquemos un Skinned Mesh, ¿vale? Que es un modelo con esqueleto. Le especificamos dónde está el modelo, content isis.wpk, añadimos el renderer, que no es model renderer, sino Skinned Model Renderer, porque es un drawable, un componente que se encarga de pintar modelos animados con esqueleto, ¿vale? Está preparado para ello. Por cierto, aquí me he olvidado un paréntesis. Y aquí también. Y por último, necesito. ¿Qué está pasando? Vale. ¿Me falla para algo? Skinned Model. Vale. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos añadirle el material. New map, voy a copiar el de arriba. Isis diffuser.wpk. Y vale, aquí ya prácticamente tenemos lo de arriba. ¿Qué más necesitamos para un modelo animado? Le tenemos que añadir el modelo con las animaciones, el fichero de contenido con las aplicaciones, con las animaciones. Para ello tenemos que tener otro componente, add component, component new animation 3D, ¿vale? Y aquí le especificamos el fichero que le especificamos el fichero que tiene las animaciones de nuestro modelo, ¿vale? Ya con esto en principio tiene que ir. Añadimos Entity Manager. Añadimos el personaje al... Vaya por qué. Añadimos el personaje al Entity Manager y en teoría si nosotros le damos aquí a Play, si no me he equivocado, me crea el personaje en medio, ¿vale? Está aquí, pero si os fijáis no está animado, está quieto, ¿vale? ¿Cómo lo animamos?
el componente Animation 3D tiene un método que nos permite ejecutar animaciones, ¿vale? Pues una cosa para buscar buscar componentes dentro de una entidad es ISIS. Por ejemplo, ponemos ISIS.findComponent, le decimos el tipo de componente que queremos poner, buscar, Animation 3D, y esto nos busca dentro de la entidad un componente de tipo Animation 3D y nos lo devuelve, ¿vale? Y ahora aquí nosotros ejecutamos el método playAnimation, ejecutamos la animación idle y le decimos que sea un bucle. Nosotros esto lo ejecutamos y si os fijáis el muñequito se mueve de la misma forma que se movía en 3D Studio, ¿vale? Bien, ya tenemos todos los elementos en el escenario para mostrarlo. ¿Qué pasa? Que esto se ve un poco feo. Si os fijáis, no tiene iluminación, no tiene detalle, no tiene normal mapping, se ve bastante feo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a explicar un poco cómo se utiliza, cómo metemos nosotros el normal mapping, que es un poco ya explicado antes Marcos, que es el tipo de material que se utiliza para dar relieve a nuestros objetos. Y también necesitamos añadir iluminación, ¿vale? Bien, normal mapping. En 3D Studio vamos a ver cómo queda ese normal mapping. Si os fijáis, este es el modelo. ¿Veis la poligonación que tiene el modelo? ¿Vale? Los triangulitos son los distintos polígonos. Si nosotros le aplicamos normal mapping, este es el visor de 3D Studio, ¿vale? Realistic Materials. Si nosotros le aplicamos normal mapping, si os fijáis, la cosa cambia, ¿vale? Un modelo que era muy simple, que apenas tenía detalles, aplicando el normal mapping, por ejemplo, podemos ver ya relieve en el suelo, los pliegues de la ropa, el ombligo, cosas que están en la textura, que nos dice relieve. Pues nosotros vamos a aplicar estas texturas, se las vamos a aplicar a nuestro modelo, ¿vale? Antes de nada, no sé si veis aquí que el modelo, hay zonas que están brillantes y zonas que están oscuras. Por ejemplo, si le voy a quitar el canal difuso de este modelo, aquí se ve mejor. Por ejemplo, las partes de la armadura son brillantes y las partes otras son mates. Eso se utiliza mediante un mapa de especular, se llama, que nos dice la reflexión que tiene un objeto. Por tanto, podemos configurar tres cosas. Podemos configurar el mapa difuso. El difuso es el color que tiene el objeto, ¿vale? Podemos configurar el relieve del objeto, ¿vale? El normal mapping. Y por otro lado podemos configurar también el mapa especular, ¿vale? Que nos dice el brillo de nuestro objeto.